A continuación del video que había comenzado a transmitir, y una disculpa, la señal me está fallando, pero que el Señor reprenda al enemigo, porque el enemigo a veces busca en una manera para no hacer la voluntad de Dios. Es un estorbo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Decía yo que el enojo causa destrucción. Vamos a estudiar por la Escritura. En el libro de Éxodo, capítulo 32, en el versículo 1. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice esta palabra: viendo el pueblo de Moisés, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, cuando Moisés llamó nuestro Señor al monte para recibir las leyes, los 10 mandamientos, entonces Moisés, cuando fue al monte, se tardó más de un mes, 40 días y 40 noches. Entonces, el pueblo, al ver que Moisés tardaba en descender, en volver, en ir a recibir las leyes. Bueno, ocurre lo mismo en la vida humana, en la actualidad. En estos días que estamos viviendo, muchos de los cristianos o muchos de nosotros que ya aceptamos a Cristo, perdemos la esperanza o perdemos la confianza a Dios. Muchos ya volvieron al mundo por tardar el acontecimiento prometido por Dios, que Dios viene a traer su pueblo, que Dios levanta a su pueblo, que Dios se lleva a su pueblo, que Dios aparece en cualquier momento. Pero el pueblo hoy, esas palabras vuelve con lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando veía ellos que Moisés tardaba de regresar para ir a recibir los mandamientos, entonces el pueblo se rebelan, pierde la paciencia. Entonces les surge el enojo. Entonces se acercan a Aarón y le dicen a Aarón, Aarón, haznos dioses para que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Ese hombre nos sacó nada más de Egipto y aquí nos abandonaron. Al escuchar a Aarón esa propuesta del pueblo, y es lo que vemos hoy en día, muchos pastores, muchos ministros son seducidos por el pueblo. Ahora ya el pueblo exige al pastor que ya no predique la sana doctrina. El pueblo exige al pastor que ya no hable tan fuerte, que ya no hablen del pecado. Porque si no, si el pastor sigue en hablar
de pecado, hablar de la disciplina, de la exhortación de la palabra de Dios, entonces el pueblo amenaza al pastor y le dice, entonces si vas a seguir esto, nos vamos. Y por miedo a eso muchos pastores han dejado de predicar la sana doctrina. Y ese es el problema que estamos viendo hoy en este tiempo final. Y hay que tener cuidado en eso. Gloria a Jesús. Y trae consecuencia todas esas cosas, al parecer tan insignificantes, tan pequeños actos, que a veces nos parece sin valor, pero para Dios nada se le escapa. La palabra de Dios dice que todo signo, toda puntuación, ninguna tilde, ninguna jota de la ley pasará, sino que todo acontecerá, dice. Gloria a Jesús. Entonces, cuando escucha esa propuesta del pueblo de Dios a Aarón, escucha la propuesta del pueblo cuando le dice, haznos dioses. Entonces Aarón manda a que reúna los metales que tenía el pueblo, los ardillos, los brazaletes, los collares, todos de oro. Entonces Aarón empieza a hacer un becerro de oro, una imagen, un ídolo. Entonces es lo que estamos viendo hoy en día en las iglesias. Ahora ya está en la idolatría en la iglesia. ¿Por qué? Porque ha sido manipulado la palabra de Cristo. Ya no se habla de la doctrina de Cristo. Ya no se habla del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, la palabra Evangelio significa plan de salvación o palabra salvadora. Buenas noticias, buenas nuevas. Pero ¿cómo puede recibir el pueblo de Dios el plan de salvación si no se le predica la verdad? Si no se le dice qué es pecado y qué no es pecado. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Qué está permitido y qué no está permitido? Porque hoy en día lo que vemos ya es libre todos. Pueden llegar con pecado, pueden bajar del pecado, pueden participar del altar con pecado, pueden ir a la iglesia con pecado, sin que nadie se los diga. Porque el día que se lo diga se van a salir de la iglesia. Porque el día que se lo digan, el pastor que se atreva a decir los pecados del pueblo, ese hombre va a morir o ya no va a recibir nada de diezmo o ya no va a tener seguidores. Es lo que estamos viendo. Gloria a Jesús. Y así le pasó a este pueblo. Y ya posteriormente, cuando ya hizo ese becerro de oro Aarón al ojo del pueblo, entonces empezaron a celebrar, a hacer una fiesta a ese ídolo, a ese becerro. Y cuando ya estaban danzando, tomando, haciendo las cosas indebidas, el pueblo de Israel, con Aarón, entonces llega Moisés. Pero ¿cuántos pastores son Aarones hoy en día? Obedeciendo al pueblo. Por medio porque se van a ir. Por medio porque se le va a quedar vacía la iglesia. Por medio de que ya no van a diezmar, ya no van a ofrendar. Muchos son Aarones, pastores, ministros hoy en día.
Pero al hacer eso, su consecuencia, no hay entrada en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por la idolatría. Y muchos hoy en día en la iglesia, si no es ídolo el dinero, si no es ídolo el pecado, si no es ídolo las fiestas mundanas que han metido en la iglesia, el ídolo es el pastor. Porque el pastor, ¿por qué es ídolo? Porque ese pastorcito no dice nada cuando ve lo malo. Al contrario, lo defiende o no habla del pecado. Eso es lo que estamos viendo. Pero ¿dónde estamos yendo? Hay que despertar, iglesia. Despierten, pueblo de Dios, despierten, iglesia. Tú, mi amado colega, tú que predicas, tú que anuncias el evangelio de Cristo, ¿qué estás haciendo? ¿Eres un Aarón o eres un Moisés? ¿O eres cristiano verdadero? Porque Aarón obedeció al pueblo al hacerle ese ídolo abominable a Dios. Y eso es lo que estamos viendo que causa la desesperación, que causa el enojo, que causa la ira. La desesperación, el enojo del pueblo por tardar Moisés en volver con las tablas de piedra. En medio de su enojo, manda a Aarón a que le hagan ídolo. ¿Cuántas veces nosotros hoy en día, pueblo de Dios, pueblo cristiano, por enojo has hecho lo que Dios no le agrada? Por enojo no estás haciendo la voluntad de Dios. Por enojo no has obedecido al mandato de Cristo. Reflexiona, analiza esto, lee la palabra, repite la palabra. Yo no lo he leído todo lo que está diciendo, pero por lo menos he puesto esta palabra para que tú lo leas. Pero ¿qué pasa cuando Moisés regresa? Al ver el pueblo danzando, al ver al pueblo danzando con ese ídolo, con esa imagen que habían hecho, por causa de su enojo, por causa de su desesperación por la tardanza de Moisés. Pero Moisés también se contagia. Vamos a leer eso. En el versículo, ahí mismo, 32 de Éxodo. En el versículo 17. Dice: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Todavía Josué quería encubrir lo que estaban haciéndole al pueblo. Así son hoy en día los que predican, los que ministran. No quiere que se sepa el pecado. No quiere que sea reprendido al que está mal. Pero cuando Moisés le dice eso a Josué, cuando Josué le dice eso a Moisés, entonces Moisés, lleno de Espíritu Santo, no le pone atención lo que le decía a Josué, porque el Espíritu Santo lo estaba guiando, lo estaba hablando.
Y Moisés responde, dice en el versículo 18, y él respondió, no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Eso es lo que Dios trata de distinguir. Dios no distingue lo que hacemos. Porque muchas veces vamos a la iglesia. Muchas veces el pueblo alaban a Dios, cantan a Dios, danzan a Dios. Pero Dios lo que está mirando es que la forma de actitud viendo en el corazón del hombre. Si lo están haciendo por amor a Él o por amor a su ídolo. Porque muchos hoy en día, diciendo ser cristiano, el hombre va porque le gusta una hermanita ahí. La mujer va porque le gusta un hermanito ahí. La mujer va porque le gusta el pastor. Eso es lo que hoy en día vemos. Y muchos acontecimientos hemos visto. Esos casos. Pero Dios sabe, porque para Él no es imposible. Él conoce todo lo que hay en el corazón y en la mente. Aún que nadie se lo diga. Hay que tener cuidado, mis amados hermanos. Hay que tener cuidado, mis amadas hermanas. Hay que buscar de Dios de verdad. Ciertamente tropezamos, ciertamente cometemos errores, pero es necesario reconocer los errores y dejar de hacer lo malo. Porque de lo contrario, nos va a traer destrucción. ¿Qué destrucción les trajo esto al pueblo de Dios? Dice en el versículo 19. Y aconteció que vio el becerro y las danzas. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Otra destrucción más por la ira. Cuando Moisés vio el becerro que había hecho el pueblo de Israel con Aarón, se llenó de ira, dice. Se llenó de ira porque estaban celebrando, estaban adorando a esa imagen. Se enojó Moisés y a través de su enojo arrojó las tablas de piedras hechas en pedazos en la tierra. ¿Cuántas veces nosotros, pueblo de Dios, hoy en día, por enojos, arrojas el plan de Dios al suelo? Arrojas el propósito de Dios al suelo, cometiendo lo que no es agradable ante los ojos de Dios. ¿Cuántas veces quebrantamos los mandamientos de Cristo, como hizo Moisés? Por enojo, por desesperación. O porque no te entienden, porque no te valoran, porque te desprecian, porque te rechazan. Por estas razones, tu mujer, porque te hizo enojar tu esposo, o tu hombre esposo, te hizo enojar tu mujer, destrozaste la ley de Cristo en tu corazón, en tu mente, y ya no has querido levantarte. Ya no has querido volver a los caminos del Señor por ese enojo, por esa desesperación. Pero hoy el Señor me ha dado esta palabra. Yo soy el medio, tú puedes levantarte, tú puedes tomar nuevamente esa decisión si te ha acontecido como dice la Escritura.
Cuando es por enojo has hecho, es como haciendo por ignorancia. Déjame decirte, por el amor de Cristo, por el amor de Dios, pero no desprecie esta oportunidad. No dejes pasar mucho tiempo. No lo dejes pensar. No digas tal vez mañana, tal vez pasado mañana o el otro año. Porque te puedo decir que nuestra vida no está asegurada. No te puedo decir que lo puedes hacer en un mes. ¿Qué tal si en un mes ya no estás? No te puedo decir que hazlo para el próximo año. ¿Qué tal si el próximo año ya no estás? No te puedo decir hazlo mañana. ¿Qué tal si mañana ya no amaneces? Si te toca el corazón esta palabra de nuestro Señor y Salvador, reflexiona, recapacita, medita. No sé qué hayas hecho el propósito de Dios en tu corazón. ¿Qué hayas hecho es el propósito de Dios en tu vida? No sé cómo le estás sirviendo a Dios. ¿Le estás sirviendo como ídolo? ¿Tu ídolo es tu pastor? ¿Tu ídolo es el dinero? ¿Tu ídolo es las cosas mundanas? ¿Tu ídolo es las cosas vanas? Eso se van a acabar. Eso se van a quedar. Como dice la Escritura, desnudos venimos a la tierra y desnudos iremos nuevamente. Ciertamente el Señor no prohíbe tener cualquier cosa material, pero siempre y cuando poner en primer lugar Dios. Que nuestra prioridad y lo primero que sea Dios en todo nuestras actitudes. Ya sea todo lo que pasamos, lo que enfrentamos, las metas trazadas por Dios, por nosotros que hemos atravesado, que hemos caminado, a veces es necesario pasar por dificultades, pasar por los enojos, por las iras, pasar por las desesperaciones, pero es necesario reconocer que Dios es lo que a veces nos forma o trata de moldearnos a medida que nos lleva a un desierto, aunque no visualmente, pero espiritualmente, a través de su palabra. ¿Por qué nos hace Dios eso? Es para que nosotros entendamos que Dios tiene poder sobre nosotros. Dios tiene poder sobre mi vida, sobre mi familia, sobre el ministerio, sobre la iglesia y sobre todos. Porque Él da y Él quita, dice la palabra. Ese es el riesgo que a veces podemos entender de Dios. Como dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó. Sinceramente, debemos reconocer que Dios es supremo a todo ser, a toda potestad, a todo lo que es grande sobre la tierra. Con Dios no podemos igualar. Al contrario, nosotros somos como la flor de la hierba describe la palabra de Dios. No somos nada con Dios. Somos hechos polvo, semejante e imagen de Cristo. Y por esa es la razón que Dios nos hace hablar a través de su palabra. No perdamos la esperanza, no perdamos la confianza. Si tú que has perdido la esperanza, vuelve de nuevo, empieza a caminar. Y ojalá que te sirva de experiencia
te sirva de enseñanza lo que has pasado. Si has pasado por dificultades, si has pasado por valles que no son conocidos para ti, en los problemas, en las dificultades, que te sean enseñanza. Porque si has caído por la desesperación, por la ira, por el enojo, has hecho pedazo el propósito de Dios que había puesto en ti. Pero hoy es el día en que tú vuelvas, en que tú digas, ciertamente le fallé a Dios. Ciertamente no pude continuar porque no podía con los problemas, no podía con las necesidades, no podía con lo que yo cargaba en aquel momento. Pero hoy decido con todo mi corazón buscar nuevamente de Dios y de volver a caminar en la guía, en el sendero de Cristo, en el sendero de la salvación, en el sendero de la restauración. Porque el Dios es el que hace todas las cosas. Nosotros tan solamente nosotros nos disponemos y tomando la decisión concreta. Hay que hacer una decisión. Si esa ira nos ha traído destrucción familiar, destrucción pastoral, destrucción matrimonial, destrucción ministerial, destrucción familiar, destrucción entre amigos, entre amigas, entre hermanos. Es tiempo en que nosotros reflexionemos, en que nosotros recapacitemos, meditemos. Dejemos que la palabra entre hasta lo más profundo de nuestro corazón para que haga efecto, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, ver las manos de Dios moviendo a favor nuestro. Gloria a Cristo. ¿Qué le costó a Moisés? Le costó volver a hacer las piedras y volver a ir otra vez, otro tiempo igual, para recibir nuevamente el pacto renovado. ¿Y qué le costó a Aarón y el pueblo de Dios? Esa desesperación. Perdió sus joyas. Perdieron sus joyas. ¿Y qué perdió Aarón? Perdió la confianza de Moisés y de Dios. ¿Qué nos hace perder la desesperación o la ira? Nos hace perder la lealtad, nos hace perder la dignidad, nos hace perder la confianza, nos hace perder la paciencia. ¿Y cómo nos llama, cómo nos califica después de pasar eso? Cuando nuestro semejante entre nosotros mismos, cuando ya sabe que tan fácilmente perdemos los estribos, perdemos la paciencia, tan fácilmente perdemos, rápidamente nos airamos. ¿Cómo nos califica? No, pues ese hermano es muy impulsivo.
¿Y cómo le llaman un ser que tiene paciencia, que no se enoja tan rápido, que no te responde, aunque le estés gritando, le estés diciendo de cosas? ¿Cómo le llaman? No, ese hombre es paciente. ¿Cómo aguanta ese hermano? ¿Cómo soporta ese hombre? Admiro la paciencia de ese hombre. Pero cuando es al revés, no, cuidado con ese hermano, es impulsivo. Cuidado con esa hermana, no se prenda con ella porque es impulsiva. Pero cuán grande milagro sería, aunque fuéramos tan impulsivos, aunque fuéramos tan airados, Dios hace el milagro creativo en nuestra vida. Te pone un corazón de manso. Te pone un corazón humilde. Porque Dios lo puede hacer. Dios te puede cambiar. Dios te puede transformar. Por eso decía yo al principio, la palabra transforma. La palabra cambia. La palabra es el que provoca el milagro que necesitamos. Porque muchas veces no necesitamos un milagro. No, que yo estoy enfermo de diabetes, que yo estoy enfermo de azúcar, que yo estoy enfermo de esto y esto y esto. Muchas veces estamos enfermos espiritualmente. Pero a veces es por nuestras actitudes. O porque no detectamos los demonios que a veces están obrando en nuestro corazón y en nuestra mentalidad, en nuestra vida espiritual, para más explícito. Si no sabemos quién es el dueño de la ira, quién provoca la ira, quién provoca la desesperación, quién provoca la impaciencia, son demonios. El celo, la ira son de los demonios. Pero cuando carecemos de conocimientos espirituales, cuando carecemos de la escritura, no le entendemos. Y por esa misma razón también no sabemos qué nos está pasando. No identificamos. Porque muchos dicen, no, es que es mi carácter, es así, impulsivo. No, un cristiano no debe de ser así. El fruto del Espíritu dice, el primer fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz, benigno, paciencia, mansedumbre. ¿Cómo que mi carácter es así? No es que a veces no detectamos quiénes somos nosotros. Porque a veces somos poseídos por los demonios. El hombre que aira tan fácilmente, la mujer que se aira tan fácilmente está endemoniada, está poseída por el demonio de la ira. Gloria a Cristo. Se puso bueno esto. Es para la gloria de Cristo. Es para que te restaures. Es para que te levantes. Si te enojas, enójate con Dios. Desahógate. Desahógate. Para que se vaya ese demonio. Para que se salga todos esos demonios. En el nombre de Jesucristo. Porque la ira no es bueno. La ira trae destrucción. Destruye todo. La ira destruye todo.
Primeramente destruye amistad, destruye comunión con los hijos, destruye comunión con la familia, con los amigos, destruye matrimonio, destruye todo, destruye familia, destruye iglesia, destruye todo, todas las cosas buenas, destruye la ira, el enojo. Pues aquí estamos viendo la Escritura. Primeramente la desesperación del pueblo de Israel con Aarón cuando Moisés tardaba en bajar del monte para ir a recibir los 10 mandamientos de las leyes de piedra. En su desesperación, en su ira, entonces toma la decisión, le dicen a Aarón, haznos dioses para que vaya delante de nosotros, porque ahí dice Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No aparece. Se perdió. Así es el pueblo de Cristo ahora. Están en la desesperación. ¿Cuántos pueblos de Cristo ya están en el mundo hoy? Porque se está tardando Cristo. Pero ten cuidado. Ten cuidado, mi amado hermano. Mi amada hermana. La palabra dice que cuando en menos lo estés pensando de Cristo, a ese instante va a venir Cristo. Cuidado. Hay que tener cuidado en ese sentido. Porque es si por tu enojo, por tu desesperación, te has alejado de Cristo, te has alejado de la obra de Cristo, has dejado tu ministerio, has dejado de asistir a la iglesia, has dejado de obedecer a los mandatos de Cristo. Si es por tu desesperación, es por tu ira, es por tu enojo, cuidado. Gloria a Cristo. Estábamos en qué le costó el pueblo de Cristo. ¿Qué le costó su desesperación? Perdieron todas sus joyas. No sé qué estás perdiendo tú por tu enojo. Quizás puedas perder tu familia, puedas perder hijos, puedas perder tus pertenencias, puedas perder tu ministerio, puedas perder no sé qué cosas más que Dios te ha puesto, que Dios ha trazado en ti, porque Dios confiaba en ti. Porque Dios confía en nosotros. Al depositarnos su confianza en nosotros. Para que nosotros lo trabajemos. Para que nosotros busquemos su voluntad. Para que nosotros hagamos lo que Él le agrada, le place. Gloria al Señor. Pero si ya no estamos lo que es agradable a Dios, tengamos cuidado. Pero hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo en que nosotros recapacitemos, meditemos, reflexionemos y volvamos nuevamente. Si ya perdiste por tu desesperación cosas valorables, ya sean materiales o espirituales, pero vuelve. Aunque sea solamente tu familia. Tú, mi amado hermano, mi amada hermana, vuelve a los caminos del Señor, vuelve a hacer la voluntad de Cristo, vuelve a buscar de Dios genuinamente. Jesús le bendiga, mi amada hermana Vicky García, desde Cerro Tatetenango, Oaxaca. Un saludo hasta México. Aleluya, gloria a Cristo. Entonces el pueblo de Israel le cuesta sus perlas, sus tesoros. ¿Qué perdió? Aarón le estaba yo diciendo, la confianza. Gloria al Señor. Pero ¿qué has perdido tú por tu desesperación? ¿Qué has perdido tú por tu enojo? ¿Qué has perdido tú por tu ira?
Deja lo que has perdido. Ya lo perdiste, pero vuelve. Te invito en el nombre de Cristo. Por el amor de Dios, te lo pido. Vuelve nuevamente. Sálvate. Si ministrabas una iglesia, si cantabas en la iglesia, que no te importa. Aunque ya no ministres en una iglesia, aunque ya no cantes en una iglesia, pero por lo menos sálvate. Vuelve a hacer la voluntad de Cristo. Vuelve a hacer la voluntad de Dios. Que no te importen los que dirán. Tal vez te puedan echar de menos, pero eso no importa. Dios te ama, Dios te quiere, Dios te llama de nuevo a que tú vuelvas. Vamos a ver a la Escritura. Para que no sea palabra nada más. Gloria a Cristo. Bendito sea Dios. Ahí mismo en el libro Éxodo 34. Éxodo 34 dice, ¿qué dice Dios? Éxodo 34, verso 1, para la gloria de Cristo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la siguiente manera, Éxodo 34, verso 1, y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Gloria a Dios. Cuán grande es el amor de Dios. Cuán maravilloso es su amor para con nosotros. Él no te desprecia. Él no te está echando de menos. Él te llama al arrepentimiento. Él te dice que vuelvas. Él te está diciendo, vuelve hijo, vuelve hija. Vuelve nuevamente. Prepárate nuevamente, te está diciendo el Señor. Si el Señor le dijo a Moisés, Moisés, prepara nuevamente unas piedras, iguales como tú lo habías hecho, como la primera. Y volveré a escribir en esas piedras como las primeras que quebraste. Ese es el amor de Dios para con su pueblo. Pero no te digo que vuelvas a hacer lo mismo. No te digo si tú vuelves hoy y ya estás otra vez en el mal mañana, pasado mañana. No. Si hoy vuelves, ya no te vuelvas a salir. Ya no vuelvas a hacer lo mismo. Si hoy vuelves para Cristo. Si hoy vuelves a renovar tu vida para con Cristo. Si hoy vuelves a renovar tu pacto para con nuestro Señor y Salvador. Te pido en el nombre de Jesús. Ya no vuelvas a salir. Ya no vuelvas a dejar de hacer lo bueno. Ya no vuelvas a que tú hagas lo malo. Ya no vuelvas con esa desesperación. Sé paciente. Sé paciente en todos los aspectos. Tú nomás espera. No te desesperes como muchos dicen. No, ¿desde cuándo he escuchado esa palabra? Cristo no viene. Yo voy al mundo. Pero la palabra dice, repetía yo hace unos instantes, que el jefe de familia vendrá en cuanto menos lo pensemos, dice. Ese es el peligro. Cuando tú no estés pensando de Dios, a esa hora va a llegar Cristo. Yo no sé cuándo. Yo no sé cómo. Pero de que viene, viene. Pero si no viene Cristo, si tú partes con Él, yo no sé en qué forma. Yo no sé cuándo. Tal vez hoy. Tal vez por la tarde. Por la noche.
por el amanecer mañana si amanecemos. Tal vez mañana, tal vez pasado mañana, tal vez el fin de otra semana, tal vez en un mes, no sé. Porque nuestra vida no está asegurada. Nuestra vida está contadas. Pero el único que sabe nuestro día de partida es solamente el Señor. Él sí lo sabe. Por eso te advierte. Por eso te está llamando. Te está llamando a que te prepares nuevamente. Que tú te alices en el corazón. Para que Dios escriba nuevamente esas leyes. Como le dijo a Moisés. Prepárame. Las mismas piedras, dice. O sea, tú mismo, tú misma. Ese mismo corazón. Ese mismo corazón que está rebelde hoy. Ese mismo corazón que está en pecado hoy. Ese mismo corazón que está en el mundo hoy. Ese mismo corazón que está, no sé en qué condición esté. Ese mismo corazón te está pidiendo el Señor que vuelvas a alisarlo para que el Señor vuelva a escribir nueva historia. Para que Él vuelva a escribir sus mandamientos, para que tú lo cumplas. Porque si hoy te entregas, hoy tomas la decisión de renovar tus pactos para con el Señor, déjame decirte, si te mueres en la tarde, ya ganaste. Volarás al cielo a la vida eterna, a esperar a la resurrección. Pero si hoy no decides de renovar tus pactos con el Señor, si te mueres hoy en la tarde, lo lamento mucho, no irás a la vida. Porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios es para que te salves. Es para que te tomes una decisión concreta y definitiva. Sin otras razones. Solamente para salvación. Si hoy tomas la decisión de hacer la voluntad de Dios y de hacer lo que es agradable a Él, y dejas entrar en tu corazón estas palabras de Cristo, Él renueva todo, borra tus pecados, se lleva tu pecado, se lleva tu idolatría, se lleva todo lo mundano, toda suciedad de pecado, todas las marcas que el diablo haya dejado en tu corazón, sea ira, sea contienda, sea enojo, sea desesperación, sea lo que sea, el Señor lo borra todo y lo escribe una tabla nueva y pone un corazón nuevo y un espíritu de obediencia en ti. Ese es el plan de Dios. Porque el Señor no toma en cuenta lo que hayas hecho si tú decides hoy. Y es más, si lo hiciste por enojo, si lo hiciste por desesperación, si lo hiciste con la ira, porque muchas veces cometemos esos errores. No, es que me hizo enojar el pastor, ya no voy a la iglesia, no iré a la iglesia, nunca y jamás iré a la iglesia, porque esos hermanos me hicieron enojar, me dijeron esto, me hicieron esto. Bueno, hiciste por enojo, destrozaste lo que el Señor ha puesto en ti. Pero hoy te invito, en el nombre de Jesucristo, vuelve
vuelve por el amor de Cristo. Vuelve a hacer la voluntad de Dios. Vuelve a hacer la voluntad de Dios. Porque muchos, como decía yo al comienzo, muchos de nosotros los tenemos por ídolo, puesto los ojos en los hombres o en las cosas materiales. No es que yo soy de esta iglesia, no es que este es mi pastor, no es que este es mi movimiento, no es que esta es mi doctrina. No, en el reino de los cielos no se va a hablar de doctrina. No se va a hablar quién fue tu pastor. No se va a hablar cómo se llamó tu iglesia. Aquí se va a hablar si hiciste la voluntad de Dios o no. Así de clarito. Ahí en el reino de los cielos, en el día de juicio, se va a hablar si obedeciste o no obedeciste. Porque la palabra dice: el que hizo lo bueno saldrá a resurrección a vida eterna. El que hizo lo malo saldrá a condenación eterna. Está más claro que el agua. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos, nos hacemos a la vista gorda. Nos hacemos como que no escuchamos, aunque lo sabemos. Porque muchas veces tan mañosos y tan mañosas somos. Sí sabemos. Pero la cuestión es que no queremos hacerlo. Igualmente mi hermana Olivia, Dios te bendiga, igualmente, bendiciones. ¿Sí? Mi hermano Cayetano González, Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Vicky García, bendiciones. Muchas veces nosotros le damos más importancia a nuestros deseos, a nuestros placeres, a nuestros gustos, que Dios. Le damos más tiempo a las cosas nuestras que a Dios. Pero es que Dios exige, nos demanda que le demos más a Él que nosotros. Debemos de orar, leer la Escritura, meditar la palabra, vivir la palabra, practicar la palabra, tener convicción por la palabra, enamorarse de Cristo. Ciertamente, mi hermana, fallamos, pero Dios, cuando estamos con vida aún, tenemos las oportunidades. O es el tiempo en que volvamos. Hay que poner primeramente en Dios en todos nuestros asuntos. Primeramente el Señor. Poner en práctica su palabra. Sin enojo. Sin ira. Sin desesperación. Porque hemos visto a través de la Escritura que el enojo causa destrucción. ¿Qué destrucción causa el enojo? Pues vimos lo que pasó al pueblo de Israel. Por su desesperación de que Moisés había tardado, mandó a Aarón a hacer un ídolo, una imagen, un becerro de oro. Y muchas veces, en esos tiempos que estamos viviendo, nos sucede con lo mismo. Pero hoy es el tiempo de recapacitar.
O es el tiempo de que nosotros despertemos. Despertemos de ese mal. Y hay que retirar en el nombre de Jesús todo enojo, toda ira, toda desesperación, toda impaciencia. Se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Porque son demonios. Son demonios. Y esos demonios nos están trayendo destrucción. Porque muchas veces es el tiempo en que nosotros hagamos las cosas correctamente. ¿Qué pasa ahorita? No, que la mujer no le alcanzó tiempo de arreglarse. Se enojó, se molestó, se quedó, no fue a la iglesia. No, que porque el hombre no le alcanzó el tiempo de prepararse o de vestirse. No le alcanzó el tiempo de desayunar, se enojó y no fue a la iglesia. Gloria a Dios. Pero hay que recapacitar. Hay que buscar la manera de cómo esquivar todo eso. ¿Por qué no le alcanzó el tiempo la mujer y el hombre? Por levantarse tarde. Por no calcular el tiempo. ¿Y por qué no despertaron temprano? Porque se la pasan con el celular 10, 11, 12 hasta la 1 de la madrugada. ¿Sí o no? Para el celular sí hay tiempo. Pero para Dios, no me alcanzó el tiempo. Hay que tratar de ganarle lo malo, mi amado hermano, mi amada hermana. Hay que prepararse y enfrentarse con ese mal. Si el tiempo te gana, prepárale también los dardos. ¿Qué hay que hacer para despertar temprano? Dormirse temprano. Y no dormir y no estar con el celular mucho tiempo por la noche. Por eso hay que ganarle ese mal. Gloria a Cristo. Pero nunca es tarde para corregirse, mi amada hermana. Nunca es tarde para corregirse. Se puede corregir eso. Porque Dios es grande. En Jeremías 18, ahí está una hermosa escritura, una hermosa palabra. Gloria a Cristo. Santo es el Señor. Si no fuiste a la iglesia, ponte a orar 3 horas. Gloria a Cristo. Si no pudiste ir a la iglesia, ponte a ayunar. O ponte a leer a la escritura. Porque muchos dicen, no fue a la iglesia, voy a ver la tele, voy a ver una película. Una más está sentado ahí. Como si no hay nada que hacer para Dios. Si no fuiste a la iglesia, hay cosas, hay obra que hacer con la palabra de Cristo. Gloria a Dios. Si no fuiste a la iglesia, lee la palabra. Si tú que estás en la ciudad, salte a predicar, aunque sea un mendigo ahí, aunque sea un teporocho ahí, aunque sea una amiga ahí, un amigo ahí, predícale la palabra. Entonces ya te será contado de justicia. Es que a veces nosotros no queremos hacer nada. Porque muchas veces nada más vamos por la iglesia porque la iglesia es tu ídolo. ¿De qué sirve de que te hayas ido a la iglesia si no has captado la palabra en tu corazón para ponerlo por práctica?
Pero en vez de que no fuiste a la iglesia, si estás escuchando esta palabra, te está tocando el corazón, es una bendición para ti. Entonces la palabra era para ti. Gloria a Cristo. Santo es el Señor. Dios es poderoso. Dios sabe lo que nos hace falta. Dios conoce nuestra necesidad. Por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios o leer la palabra de Dios. Porque muchas veces la respuesta está en la palabra, está en la escritura. A veces la respuesta estamos buscando con tal fulano, con tal fulana, con aquello, con aquella, pero la palabra está, la respuesta está en la escritura. Gloria a Cristo. Santo es el Señor. Ese es el cuestión, ese es el plan de Cristo para nosotros, para que nosotros podamos alcanzar la bendición de Cristo. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Busquemos. Tú, mi amado hermano, mi amada hermana, busca de Dios, busca de Cristo. Si no te recibe en la iglesia, predica la palabra en la calle. Predica la palabra al que esté encamado, al que esté enfermo, al que esté en el vicio, al que esté en un problema que Dios no le agrada. Y estás haciendo la voluntad de Dios. Alaba a Dios, cántale a Dios, medita su palabra, no veas lo malo, no oigas lo malo, no hables lo malo, no hagas lo malo. Dios estará contigo. Libro de Amós, capítulo 5, versículo 14 dice: busca lo bueno y no lo malo, para que Jehová tu Dios esté contigo como tú quieres. Gloria a Cristo. Es que hay que esquivar de todo mal. Porque muchas veces, muchos casos estamos viendo hoy en día. Porque muchas iglesias hoy en día vemos entretenimiento nada más. Ya no hay edificación. El pastor te está leyendo la escritura, pero no te explica. O te están predicando, pero no se le entienden cero. No hay exhortación, no hay disciplina, no hay edificación. Porque la palabra es exhortación, edificación y consolación. ¿Cuántos de nosotros vamos a la iglesia para ser consolados? ¿Cuántos de nosotros vamos a la iglesia para ser edificados? ¿Cuántos de nosotros vamos a la iglesia para ser exhortados? Pero cuando llegamos a la iglesia no hay nada de eso. Me ha pasado. Porque salgo a muchas iglesias. He llegado a unas iglesias, unas campañas. No lo que yo sentía cuando fui, regreso peor. ¿Fui a una campaña para recibir una consolación? No, al contrario. Regreso más triste que lo que fui. Porque eso es lo que estamos viendo hoy en día. Porque también hay que ver eso. ¿En qué iglesia asistir? ¿En qué ministro de Dios escuchar? Porque hoy abundan ministros vestidos de ovejas, pero por dentro
tan vacíos, para no decir lobos rapaces. Porque no todos están llenos del Espíritu Santo para predicarte lo que es edificante, lo que es para que te levantes, para que te exhorte, para que te consueles. Gloria a Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. No estoy en contra de los pastores, no estoy en contra de los que predican, que prediquen, que se levanten miles y miles y millones de predicadores, pero que prediquen la palabra. Gloria a Cristo. Es mejor que se levanten miles de predicadores o que toda la iglesia sean predicadores y evangelistas, pero que prediquen la verdad, lo que está escrito en la Escritura. Y así podemos hacer una iglesia fuerte, resistente y para salvación en el día final. Porque ¿de qué sirve estar llena la iglesia y no se le predica la verdad? De nada. Entonces seríamos como Aarón. Tan prontito Aarón se le olvidó también que se le encargó al pueblo diciéndole a Moisés cuando se fue, Aarón cuida del pueblo, que no hagan lo indebido. ¿Qué hizo Aarón? Rápidamente cuando el pueblo le dice, Aarón, haznos dioses. Entonces Aarón rápidamente se queda seducido del pueblo y le dice, aparten sus zarcillos, sus brazaletes, sus collares, trágamelos. Vamos a fundirlo para hacer una imagen de becerro de oro. ¿Cuántos pastores están así ahora en estos tiempos? Le obedece a sus seguidores, que en vez de obedecerle a Dios. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la Escritura. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, con eso culminamos capítulo 34 de Éxodo, verso 1. Entonces te está esperando el Señor. Te está llamando el Señor para que le prepares tu corazón. Prepárale tu corazón para que el Señor vuelva a escribir sus leyes. Entrégale tu corazón. Y tú, si no sabes en qué iglesia asistir, que el Señor ponga una iglesia, un medio para que tú puedas asistir. Una iglesia correcta, conforme al corazón de Dios. Por eso es necesario poner primer lugar en Dios en todo. Si tú no sabes dónde ir, dónde asistir a una iglesia, entonces dile al Señor, Señor, ¿en qué iglesia voy a ir? Mándame una visión, Señor, mándame una señal, Señor, dame algo, Señor, cómo hago, qué hago, dónde voy, en qué lugar voy, dónde, Señor, en qué pastor voy a escuchar, Señor.